Desde los estudios de Ambiente Radio, con el respaldo de la Fentos y el equipo de ASALRA, que es la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, aquí comienza Ventana Pública. Te invitamos a asomarte y enterarte, ser testigo de cómo se gestiona en el ámbito público. Levantamos la persiana y te mostramos las organizaciones desde adentro. Vas a conocer cómo funcionan y a muchos de los involucrados. Ya están sus protagonistas en el estudio, Mario Nitti, Roberto Tato Romero y Adrián Monserrat. Con ustedes, ellos, los abridores de ventanas. Sean bienvenidos. Muy buenos días Buenos Aires, muy buenos días Argentina, muy buenos días Iberoamérica, ¿cómo les va? Una semana más, miércoles, mañana bonita, mi nombre es Mario Nitti, presidente de ASALRA, ustedes me conocen, conductor, y con la co-conducción de mi amigo Roberto Tato Romero. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo anda, Nitti? Lo de mañana bonita me parece que, no sé, vamos a decirle a la gente que estamos en vivo. Sí. No es tan bonita la mañana, estuvo lloviendo hasta hace una hora. Pero está lindo ahora. Bueno, está pesado. Tengo sí. otra descripción para decir bonita. Bueno, ya arrancamos con una no coincidencia, Sí. con Tato. Sí, Pero no arrancamos importa. bien. No importa, igual Sí. lo quiero, Tato. ¿Qué tal? Buen día a todos. Está, programa número, Tato. 23. Programa número 23. El seguimos 23 adelante. es el enfermero Rengo. Bueno, seguimos haciendo nuestro árbol de sueño Sí, con sí. el enfermero Rengo. ¿Qué tal? Tenemos un integrante nuevo en el equipo, que es Ezequiel Cini. Bienvenido al equipo, Ezequiel. Buen día, Mario, buen día, Tato. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Nuevamente muy contento de estar aquí. Y les digo que esta diferencia ya con la cual hemos comenzado, después la voy a retomar. Ah, muy bien. Porque tiene que ver con el tema con el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Bien hecho. Diferencias. Diferencias, sí, diferencias. Bien. No sé si hicimos muy bien en traer un especialista de programación neurolingüística porque nos va a analizar todo el tiempo. Pero, Yo te digo, tenemos neurolingüística, neuropsicólogo, sí. psicólogo, Sí. doctores y qué sé yo qué. Hoy no tenemos que ir, me parece, Mario. Hoy la mesa viene con todo. Vamos a hablar de los invitados que también forman parte de la mesa, los dos especialistas. Pero el tema que tratamos hoy es un tema. Me va a gustar con los invitados hasta la forma en que lo vamos a abordar el tema. Para nosotros es un desafío abordar el tema. Y hablo por mí, me hago cargo, no soy especialista en la materia, ni mucho menos. Así que es un desafío hasta la forma en que lo voy a abordar. Para eso los invitados me van a ir guiando seguramente porque son dos más que especialistas. Sin más, si te parece, Tato, si te parece, Ezequiel, le damos para adelante, vamos con el separador y presentamos a los invitados. Ezequiel Amarillo, ahora tenemos dos Ezequiel. Porque la gestión pública tiene nombres propios y queremos que los conozcas. Porque conocer los procesos los transparenta y los acerca a la ciudadanía. Porque estamos deseosos de abrir otra ventana y sorprendernos con lo que encontremos. Le damos la bienvenida a quien nos visita y nos guiará en el recorrido de hoy. Con nosotros Martín Álvarez y Ernesto Páez. ¿No es así? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Vos sos? Yo soy Martín. Vos sos Martín. Para mí venían en dúo y recién hoy pude identificar caras con nombre. Bueno, ¿qué tal Martín? ¿Qué tal Ernesto? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un placer estar en este día con ustedes. Y bueno, decíamos, el enfermero Rengo, decíamos al inicio, bueno, podemos decir Rengo, pero vengo. Así que bueno, ese es un punto importante para comenzar, no detenerse. Bien, me gusta el inicio. Primero les voy a pedir antes de entrar en todo lo que hago frecuentemente con los invitados y es que se presenten. Les voy a dar el micrófono a cada uno de ustedes dos y preséntense con lo que estimen que la gente tenga que saber ustedes. Bueno, yo soy Martín Álvarez, coordino el programa de prevención, atención y posvención del suicidio en la Fundación Manos Unidas por la Paz. Soy licenciado en educación y psicopedagogo y trabajo hace 20 y tantos años en la temática del suicidio, tanto en Argentina como en América. Bien. Ernesto. Bueno, y yo, para no ser menos, Bien. también del ámbito de la salud mental, psicólogo, psicopedagogo, trabajo hace 27 años en el campo suicidológico y tengo la suerte de dirigir
una formación en suicidología en la Universidad de Flores, una universidad argentina. Así que bueno, en ese sentido, mucho trabajo transitado a nivel académico, pero también a nivel clínico. O sea, me dedico específicamente a trabajar con comportamientos autodestructivos y desde ese lugar vengo trabajando ya hace estos 27 años. Bien, buenísimo. Hechas las presentaciones, voy a hacer la primera de las preguntas, y es que ¿cómo se aborda este tema? Y cuando te digo cómo se aborda este tema, te digo, confieso, mi caso, me hago cargo, en mi caso, el tema es absolutamente desafiante y es un tema nuevo para mí y serio, pero no quiero caer en la solemnidad. Díganme ustedes cómo suelen abordar este tema. Bueno, en primer lugar, vamos a pensarlo como si estuviéramos hablando con cualquier persona, ¿no? No necesariamente tiene que ser una persona que esté transitando alguna dificultad en la salud mental. Yo siempre apunto a una modalidad de información que tiene que ver justamente con mi profesión, que es la psicoeducación. La psicoeducación apunta a que la persona que me está escuchando pueda comprender qué es lo que le sucede a una persona, no solamente que tiene una dificultad en la salud mental, sino en el caso particular mío, un comportamiento autodestructivo. Un comportamiento que nos puede llevar a pensar que la vida no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, justamente encontrar el significado, el comprender qué le está sucediendo a la persona, es el primer paso. Y a partir de ahí, cómo tratar el tema, justamente en conjunto. Esto quiere decir, este no es un problema únicamente con la responsabilidad de la atención de salud mental, sino que es una mirada intersectorial e interdisciplinaria. Esto quiere decir que todos podemos colaborar desde el lugar en el que nos encontremos. Familia, amigos, compañeros de trabajo. Y por sobre todas las cosas, cuando digo intersectorialidad, acompañando salud, se encuentra seguridad, esto quiere decir policías y bomberos, educación, ¿no? El sistema educativo tan importante para poder trabajar en forma intersectorial, y a esto le tengo que agregar medios de comunicación social y justicia. Entonces, en ese sentido, tenemos una mirada integral de atención sobre una temática que es de salud pública, que se ve desde la salud mental, pero que nos convoca a todos como comunidad. Bien. Y por otro lado, lo que hay que pensar es que es un tema más de salud mental. Deberíamos hablar como cuando hablamos de la vacuna, cuando hablamos de la gripe, cuando hablamos de cualquier otro problema de salud, y hablarlo naturalmente. Lo que pasa es que este tiene un condimento que es energía de la persona puesto hacia sí mismo, ¿no? Hacia dañarse o querer no vivir más. Entonces, lo que tenemos que hacer es desmitificar, o sea, hablar de la muerte o hablar del daño también es parte de la vida y de los seres humanos. Entonces, empezar a naturalizar las cosas que son naturales. La muerte es natural, todos sabemos. Ahora, que la hayamos construido socialmente como un tabú, eso es una construcción netamente social. Pero es parte de la vida de todos nosotros. Todos sabemos que en algún momento vamos a dejar de existir. Bueno, esa inexistencia también puede estar dada por un problema de salud mental, por una decisión de la persona en construir un proyecto de no querer seguir viviendo como está viviendo. Bien. ¿Ustedes tienen algo? A mí No, digo, me resulta viajar a la primaria, por ejemplo, a unos chicos de todas estas. ¿Se pueden ya vivir desde la primaria estas situaciones? Me imagino que sí. Uno cuando tiene mente ya arranca con estas cuestiones. Pero ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo se puede tratar? ¿Qué se puede hacer dentro de la primaria, ¿no? Básicamente. Bueno, en primer lugar tenemos que acudir a las estadísticas vitales de la República Argentina. Es importante saber que en niños pequeños el comportamiento suicida tiene una incidencia. Desde los 5 años en adelante se puede evaluar, lo podemos ver en las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, esta problemática compleja. La franja etaria más compleja que tenemos en la República Argentina es la que oscila entre los 14 y 24 años de edad, que ese es un punto muy importante para prestarle atención a esa etapa tan importante que es la adolescencia. Pero sin más, vos me preguntabas por la primaria y ya tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de comportamiento suicida tenemos que hablar de una multicausalidad de origen.
Esto quiere decir, nunca es una sola causa la que da la base para que la persona pueda construir un comportamiento suicida. Volviendo a los niños, tenemos que tener en cuenta que múltiples factores pueden estar influyendo en el desarrollo de las habilidades sociales, saludables que puede desarrollar un niño frente a los conflictos que se les presentan en la vida cotidiana. Pensar un niño con conflictos a veces es complejo, pero sí es importante tener en cuenta que los niños se ven expuestos a diferentes situaciones familiares, escolares y sociales que lo pueden estar afectando. El bullying en la escuela, la violencia familiar dentro de la familia y muchas veces una sociedad que poco tiene mirada de autocuidado, aunque en la realidad se está trabajando fuertemente desde la República Argentina para instalar una nueva mirada que es la pedagogía del cuidado, donde estos temas se empiezan a poner de manifiesto, en relevancia y que generan una mirada diferente hacia las infancias. Y otra de las cosas que tenemos que pensar cuando pensamos en infancia es que los niños y las niñas también tienen idea de muerte. Quizás no la idea de muerte como nosotros, que alguien no puede volver. Sí. O sea, nosotros sabemos que si alguien se muere, no vuelve. Los niños no tienen la posibilidad de reversibilidad. Entonces ellos creen que juegan a un juego, si alguien se muere, vuelve al otro capítulo. O si le pasa algo a alguien en el dibujito animado, inmediatamente en el próximo capítulo vuelve. Y ellos tienen esta idea. Es un tabú creer que los niños no pueden quitarse la vida. Es un tabú creer que los niños no pueden tener conductas autodestructivas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que esas conductas autodestructivas están marcadas por algo. Y son las distintas situaciones que los llevan a pensar de no querer vivir como están viviendo. Cualquier persona que tiene conductas autodestructivas como el suicidio no es que se quiere morir, quiere dejar de vivir como está viviendo. Y los niños pueden no tolerar algunas cosas de las que le está pasando y no querer seguir viviendo como están viviendo. Bien, y te hago una consulta, pero ¿qué síntomas tenemos que estar alerta, digamos, de esto pensándolo en los padres? ¿En qué detalles pueden darse cuenta que los chicos los padres están y pensando las maestras también, que están en contacto permanente, ¿no? Digo, tienen que estar. Y yo agregaría ahí los padres, las maestras, un amigo, porque un amigo también lo puede ver, y los médicos. Los médicos clínicos también lo tienen que hacer. Por obligación, porque la ley los obliga a hacer prevención y detección temprana. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar en cualquier cambio de comportamiento abrupto. Si alguien era muy introvertido y pasa a ser extrovertido. Sí. Si alguien era extrovertido y de golpe se empieza a portar bien. Cualquier cambio de comportamiento en el rendimiento escolar que no tenga una causa determinada. O sea, alguien que le iba bien en todas las materias y le empieza a ir mal. Por otro lado, conflictos o con otras personas, con su entorno, con sí mismo. Y después empiezan a expresar cosas, empiezan a expresar muchos pensamientos negativos. No sirvo para nada, nada me va a salir bien. Y prestarle atención a eso. No necesariamente va a decir yo quiero desaparecer. Quizás cuando lo dice ya estamos muy avanzados en eso que se llama proceso suicida. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cualquier cambio, ¿no? Cualquier situación, a veces uno como docente piensa, bueno, tenemos un chico que es conflictivo, problemático, es visible, pero hay otros que son silenciosos, que no molestan, que no incomodan, y justamente a ese no le prestamos atención. Es como que justamente lo que más se exterioriza es a lo que primero miramos. Y la realidad es que a veces en el comportamiento suicida, el aislamiento, la soledad, se presentan y ahí tienen un punto para poder prestar atención y pensar cómo está esa autoestima de ese niño, cómo tiene una mirada frente a la resolución de la vida cotidiana que se le presenta, qué actitudes puede desarrollar frente a una conflictiva, una problemática, una dificultad, y por sobre todas las cosas prestar mucha atención a cómo maneja sus propias emociones. Eso quiere decir una mirada atenta. Entonces, en ese punto, ¿qué estamos tratando de plantear?
que hay que prestar muchísima más atención, sin minimizar ninguna situación particular que se esté viviendo. Y por sobre todas las cosas, tender un puente de comunicación, porque eso nos lleva a poder escudriñar un poco y entender qué le está sucediendo. Tal vez no sucede nada y tal vez llegamos a tiempo. Lo más importante es saber que no nos quedamos sin hacer nada, o que pasó por enfrente nuestro una sintomatología, una manifestación, una actitud, y nosotros dijimos, no, bueno, no voy a ser tan exagerado, no es para tanto, no es tan grave. Pero cuando pasan los hechos, nos planteamos por qué no actuamos a tiempo. Entonces lo interesante de esto es tomar con fuerza y valentía esta mirada hacia ese otro, que en este caso hablamos de niños, pero también podemos hablar de mi compañero de trabajo, de un amigo, de un vecino, de alguien que verdaderamente está en mi entorno. Y ahí es donde yo trato siempre de mostrarle a la gente, a la comunidad en general que me escucha, que a veces uno dice, bueno, pero yo no puedo hacer nada, o simplemente no me interesa, porque no me toca a mí directamente. Pero cuando ocurre una muerte por suicidio, es un estruendo completo hacia toda la comunidad. Entonces es importante saber que cuando un ser humano, el que sea, está a nuestro alrededor, eso impacta muy fuerte en la estructuración psíquica de una comunidad. Y es ahí a donde tenemos que trabajar fuertemente. Martín hacía alusión a una ley, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, en la República Argentina, la 27.130, y esa ley nos marca también en su decreto reglamentario la importancia que tiene el trabajar en lo que nosotros llamamos, desde la intervención suicidológica, la posvención. La posvención es un acto que tiene que ver con una mirada de trabajar con los afectados de una comunidad, de un contexto, de una familia que han atravesado esta situación catastrófica de una persona que se ha quitado la vida. Bien. Y estos cambios que podemos ver en la persona, también podemos agregarle un plus. O sea, si aparte de estos cambios que yo observo en la persona, que puede ser mi hijo, puede ser un familiar, puede ser un niño de 5 años, también ver, porque dijimos que es multicausal, no porque él cambie de comportamiento va a tener un proceso suicida en curso. Pero si a la vez hay situaciones de violencia en su familia, tendríamos que sumar que puede estar mucho más cerca de un proceso suicida. Si hay consumo de sustancias también, más cerca de un proceso suicida. Si hay alguien impulsivo y que no puede afrontar las emociones sanamente, más cerca de un proceso suicida. Entonces, no solo hay que pensar en el cambio de comportamiento, sino en que esa multicausalidad suma como puntos para estar alerta. Y alerta es preguntar, a ver, ¿qué te pasa? Explícame qué te pasa. Y si esa explicación nos da que alguien nos da indicios de que esa persona quiere soltar la vida, hacer una consulta con un profesional de salud y de salud mental. No solo pensemos en la psicología. Me quedo con dos cosas, Martín. A ver, la primera que me sorprendió fue cuando dijiste los cambios de conducta. Tiendo a pensar que tendía, antes de tener esta charla con ustedes, que en realidad la conducta es cuando se vuelve introvertida la persona, el cambio de conducta a volverse introvertido. ¿Sabés que he escuchado un montón de veces yo? El suicida no avisa. O sea, como que se suicidó y no sabíamos que se iba a suicidar. Pero con todo lo que están contando ellos, hay un montón de señas que pueden dar, ¿no? Exacto, el suicida no avisa es un mito dentro del campo suicidológico. Y lo interesante de esto, para que la persona que me está escuchando pueda también invitarse a pensar, en la realidad no avisa. O me pregunto, ¿no será que nosotros, la comunidad, no estamos preparados para poder leer esas señales que a veces codificadas o encubiertas se presentan como un pedido desesperado de ayuda? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿me ayudás? Y si no aparece esa pregunta, esa palabra específica, parece que, bueno, no necesita ayuda. Y ahí es donde tenemos que pensar que las personas que tienen una dificultad en la salud mental expresan, pero expresan de una manera diferente. Ernesto, con eso me quería quedar. Cuando él me dijo una persona que se vuelve extrovertida,
Yo tendía a pensar que una persona que era extrovertida, digamos, era la que más lejos estaba de una tendencia suicida. Y resulta que cuando ustedes hablan de cambio de conducta, no hablan de cambio hacia una determinada conducta. No, O sea, que un cambio brusco de conducta de algo que no era normal en esa persona. Todos nos comportamos más o menos de cierta manera. Ahora, si cambiamos esos comportamientos, hay que ver por qué. Yo puedo cambiar el comportamiento por un consumo problemático de sustancias, pero también puedo cambiar el comportamiento porque me estoy sintiendo mal. Entonces, si yo todos los días venía y le decía qué bien que está, qué lindo día que tenemos y demás, y a 3 programas después vos me decís qué lindo día, y yo te digo, bueno, sí hay sol, pero... A ver, ese cambio, y yo durante 3 meses o 3 años te dije que bárbaro y me daba cuenta y coincidíamos, esa situación también puede ser un cambio de comportamiento a tener en cuenta. Y esos cambios de comportamiento los podemos leer todos. Muchas veces los mitos funcionan para expiar culpas, ¿no? Claro, no nos dimos cuenta porque el otro no habló, pero muchas veces no leí. Y también, esto tenemos que hacer mea culpa todos los que trabajamos en salud y en salud mental, que si yo siempre hago esta comparación. Tuvimos COVID hace poco dando vueltas y sigue habiendo. Si yo le pregunto a alguien cuáles son los síntomas o los signos del COVID, hacemos una lista de 50. Y si alguien aparece con algo de eso, diríamos, cuidado, quizás puede ser esto. Ahora, si yo les digo, de cualquier enfermedad de salud mental, díganme cuáles son los signos y los síntomas de una depresión, cuáles son los signos y los síntomas de alguien con déficit de atención, díganme con los signos y los síntomas de alguien que tiene una demencia del lóbulo frontal. Y empezamos, creo, pero no podemos hacer la lista igual. ¿Por qué? Porque priorizamos siempre la salud física. Claro. Para la salud física tenemos todos los indicadores. La salud mental parece de segunda y siempre teníamos que andar buscando. Ya era un tabú tener un problema de salud mental. Hoy por suerte no lo es y muchos lo hablan. Y en segundo lugar, deberíamos empezar a conocer los signos y los síntomas para poder ayudar. Y desde afuera, cada uno de nosotros, así como todos, podemos saber hacer un masaje cardíaco, por si alguien tiene un paro cardíaco, deberíamos estar entrenados para primeros auxilios psicológicos y poder contener a alguien que se desborda en lo que tiene que ver con las emociones o la salud mental. Qué bueno todo esto que está diciendo, qué bueno que te iba escuchando, y a mí me gustaría que esta charla también nos sirva para derribar un montón de mitos, digamos, y qué mejor que desde mi lugar, de un neófito total del tema que estoy aprendiendo con ustedes. ¿Mito o realidad? ¿Es hereditario? Qué buena pregunta, ¿no? Pato, cuando le dije en la primaria, dijo, sí, decía todo que sí con la cabeza. Claro. Como que era una buena pregunta, pero bueno. Mito o realidad, ¿no? Y la realidad es que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de multicausalidad de origen, siempre se tiene que contemplar generacionalmente, transgeneracionalmente, el impacto que ha tenido la salud mental en el linaje familiar. Esto quiere decir evaluar si hubo enfermedades como depresiones, esquizofrenias, trastornos límites de la personalidad en la familia, pero por sobre todas las cosas, pensar que si en la familia hay antecedentes de comportamiento suicida, es muy probable que las formas de resolución frente a la vida, a los conflictos, a las situaciones que le toca vivir y a la adversidad, también se vayan transmitiendo de generación en generación. Con lo cual, eso incrementa mucho más el riesgo de suicidio cuando hablamos de multicausalidad. Con lo cual, ¿es para tener en cuenta? Por supuesto que sí. Ese es un punto que es para también llamar la atención a que, bueno, no importa, pasó en el abuelo, nadie se enteró, secreto familiar. Impacta de la misma manera, porque lo dicho o lo no dicho se transmite exactamente igual generación a generación. Y a veces uno tiene que pensar qué impacto fuerte a nivel psicológico tienen los secretos. Ahora yo voy a hacer otra pregunta. Quiero decir, pero me ganó él de mano. Si vos me lo preguntabas hace 20 años, yo te decía, y bueno, mirá, si está determinado genéticamente, vamos a un solo camino. Pero también hay muchas teorías de epigenética donde sabemos que el ambiente va moldeando la expresión o no de los genes. O sea, yo puedo determinar cuáles son los alelos o los genes que tiene una persona para determinada cosa. Pero también se empezó a ver que en hermanos gemelos o hermanas gemelas, uno hacía una enfermedad y el otro no. Entonces decían, ¿cómo?
si genéticamente son idénticos. Los dos tienen que caminar por el mismo lugar. Y ahí se empezó a conocer que también el ambiente puede moldear la expresión de esos genes. Con la diabetes es lo más común. Yo puedo tener en dos personas gemelas, idénticos genéticamente, los mismos genes. Los dos pueden padecer diabetes. Ahora, uno se cuida, hace ejercicio, no come azúcar, tiene una vida saludable, no hace diabetes. Y otro hace una vida sedentaria, no se cuida. ¿Y qué pasa? Hace diabetes. Ahora, si los dos genéticamente eran iguales y los dos estaban predispuestos 100%, ¿por qué uno hizo y el otro no? Porque hay procesos epigenéticos, que esto ya lo decía Darwin. O sea, el ambiente va moldeando también la expresión genética. Entonces, si nosotros vemos que una persona puede estar determinada genéticamente, que lo podríamos mandar a hacer un estudio genético y poder saber si tiene los alelos determinados de esos genes en su composición genética. O también podría decir, che, la abuela tuvo un problema de salud mental, el bisabuelo tuvo un problema de salud mental, la tía tuvo un problema de salud mental, y si viene de las dos ramas de padres, más complejo. Ahora, ¿no hago nada? ¿O empiezo a trabajar terapéuticamente para que esos genes se expresen lo menos posible, como en una diabetes con alguien que se cuida? Bien. Entonces, también hay que pensar esto, porque lo genético no es 100%, eso es un mito. También tenemos que pensar que el ambiente moldea. Genial, genial. ¿Alguna otra? Sí, me quedaba pensando cuando Ernesto decía estos cambios en la pedagogía y qué importante es poder cambiar la mirada, no estar enfocado solamente en el resultado, sino en el proceso. Que todos aquellos que acompañamos procesos educativos y formativos, que no tengamos exclusivamente la mirada en cuál es el resultado. Porque si no, cuando el resultado no es el esperado, ¿qué pasa con ese niño, esa niña, ese adolescente? ¿Cómo responde a ese estrés? Y ahí yo coincido con vos que hay que empezar a pensar esto, pero también desde el currículum y la ley de educación argentina dice la formación integral. Ahora, que nos dedicamos a lo intelectivo y no a lo emocional es otra cosa. Pero nadie dice que la matemática no tiene un componente emocional, que yo podía desarrollar competencias emocionales cuando enseño a sumar y restar. Ahora, un profesor de matemática me va a decir, pero Martín, ¿qué me estás diciendo? ¿Me tengo que hacer un curso nuevo para poder hacer y es más carga? No, es ponerme a pensar cómo los agrupo, cómo los desagrupo, qué desafíos les pongo en la resolución. Si yo le pongo un desafío de una competencia sana, de un trabajo colaborativo, estoy desarrollando competencias emocionales, desde matemática o desde geografía, como leo unas estadísticas. Y puedo trabajar con estadística de cualquier cosa, de venta de trigo, pero también podría trabajar con muertes por autolesiones. Entonces, si trabajo con muertes por autolesiones, la población también podría empezar a pensar cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, ver en qué provincia hay más, en qué provincia hay menos, qué cosas se hacen para minimizar esto. Entonces, ahí aparecen dos cosas. Uno, no es mayor carga para ningún docente. Y cuando hablo de ningún docente, hablo de nivel inicial hasta la universidad, pues la universidad enseñamos a formar a muchos profesionales, pero nos olvidamos la parte emocional. Y por un lado está el currículum, que están los contenidos transversales y cada uno de los contenidos que están. Y por otro lado, toda la teoría de pedagogía del cuidado, que es donde se está sustentando el Ministerio de Educación de Argentina para decir, por acá hay que entrarle. Y a partir de ahí hay que desarrollar estas competencias emocionales en cada uno de los estudiantes y de los docentes para poder intervenir. Y también, aportando a esto que dice Martín Álvarez, tenemos que pensar en este proceso educativo, ¿no? Nuestra mirada general, comunitaria, vamos a decir, y familiar, siempre está centrada en el resultado. Tenés que sacarte un 10, tenés que aprobar, tenés que pasar de año, y cuántos tenés que nos cargan la mochila. Y nos olvidamos del proceso, ese proceso en donde tenemos que encontrar que en cada espacio la conexión del aprendizaje con el disfrute es algo que todavía parece ser que no se ha encontrado, que cuesta poder conectar esa mirada del descubrir que naturalmente tiene el ser humano con ese descubrir apasionado
porque me gusta encontrar algo nuevo en el mundo. Y justamente eso es el aprendizaje, es poder encontrar en ese proceso un camino donde me devuelva una mirada sobre mí mismo, sobre las posibilidades que tengo, los caminos que tendría que transitar, y que justamente eso me lleve a no encontrarme con la frustración. A veces cuando solamente me quedo en el resultado, que es un proceso del futuro, me olvido del presente. Y en este presente justamente es donde tengo que ir transitando paso a paso, día a día, y tratar de disfrutarlo. Ahí está el punto en donde muchas veces lo que es el proceso educativo se centra en esa meta que tengo que llegar, que tengo que cumplir. Pero la pregunta es cómo llego a ese momento. Entonces muchas veces, y siendo tan diferentes unos de otros, nos olvidamos de ese proceso, y en ese proceso el encontrar lo bueno que es el poder aprender, ¿no? El disfrute de conectarme con el aprendizaje. Y el aprendizaje no solamente academicista, el aprendizaje, como dice Martín, de las emociones, el aprendizaje de la vivencia, el aprendizaje del vínculo. Todo eso se aprende. Y lo que tenemos que pensar, que también cuando uno piensa el sistema educativo, piensa en los estudiantes, sí, ¿no? O sea, uno pone el foco ahí. También hay que pensar en los docentes, porque a los docentes en la formación no nos dan esta parte. Entonces también hay que acompañarlos a que puedan formarse y acompañarlos a hacerlos sentir también que son seres humanos atrás de una profesión. No, eso que lo toca el de psicología. Antes nos pasaba con la educación sexual integral. Yo soy profesor en ciencias naturales. Cada vez que había que dar educación sexual, que lo dé el de biología. Ahora, como si solo fuera genitalidad. Claro. Y no podría dar tasas de natalidad, por ejemplo. Sí. ¿No? O cómo influye la natalidad en niños de 15 años o 14 años. Entonces, empezar a pensar que somos seres humanos. Después, empezar a pensar que esos profesionales que son seres humanos también pueden estar atravesando problemas de salud mental. Y que algunos de ellos también pueden atravesar comportamientos autodestructivos como suicidio y autolesiones. No solo se suicidan los niños y los jóvenes estudiantes, también se suicidan los docentes, también se suicidan los de los equipos de orientación escolar o gabinete, también se suicidan directores. Entonces, también hay que pensar en ellos. Y el sistema escolar también tiene que pensar en algo que a mí me preocupa bastante en este sentido. Si hay un incendio en la escuela, hacemos evacuación por incendio y eso sabemos cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si en el escenario escolar se desarrolla un proceso suicida dentro de la escuela con algún elemento que sea letal? ¿Cómo hacemos esa primera contención, esa primera intervención? Que ahí va a estar el preceptor, el personal de maestranza, la profesora de matemática, el de geografía, y no puedo esperar a que venga el bombero a intervenir o la ambulancia, porque va a tardar 10-15 minutos, y en esos 10-15 minutos, ¿tengo que pensar en evacuar la escuela? ¿Cómo hago? ¿Tendré que hablar también con el comisario de la vuelta para decirle, che, y si pasa esto dentro de la escuela, ¿cómo hago? ¿Por dónde lo saco? ¿Lo saco igual que un sismo? ¿Lo saco igual a los chicos para resguardar la vida de terceros? Porque esa energía puesta para quitarse la vida a uno, también puede estar puesta para quitar la vida a otros, según el elemento que utilice, ¿no? Martín, vos sabés que vos hablabas y a mí se me pasaba la vida por adelante de los ojos. Tuve una experiencia en la colimba. Los que tenemos la edad que tengo yo hicimos la colimba y me acuerdo que hubo un soldado que quiso quitarse la vida adelante de todos los demás. Por supuesto no había nadie preparado para hablar con ese soldado, más que decir, darle la orden de que no lo haga, digamos, lo único que se le ocurría. Y ¿sabés cómo nos hablaron? Otro se le tiró encima, o sea, se podía haber cargado con otro también, porque tranquilamente. Y vos me decías esto, digo, sí, la verdad es que imagínate en un lugar como era un servicio militar, tiene todo a disposición aquel que tiene una tendencia suicida para cumplir con su cometido, digamos. Qué importante sería saber qué hacer en esa situación, porque lo único que atinaron a hacer era gritarle no, y uno, el que lo tuvo cerca, le manoteó el fusil y el tiro salió, por cierto, ¿no? Pegó en el techo. Por fortuna no lastimó a nadie, pero qué interesante este tema, ¿no? Porque esto mismo te pasa en una escuela y la verdad yo no sé cómo se resuelve la cuestión ni qué decirle, así que... Y también, ya que traes esta mirada puesta en el ejército,
también en seguridad. O sea, cuando yo mencionaba esta intersectorialidad que nos plantea la ley nacional, seguridad también es un punto focal de atención donde tienen a disponibilidad el método, Claro. el arma, la herramienta que a veces una persona utiliza. Entonces, en ese punto, personas que se suicidan no distinguen si soy policía, si soy bombero, si soy del ejército, si soy académico, si soy universitario, si soy René Favaloro o soy un actor importante, Robbie Williams. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir a ese ser humano que hay detrás del uniforme y en ese punto poder trabajar. ¿Trabajar en qué? En disminuir las situaciones de riesgo. Desde el voluntarismo se puede trabajar perfectamente porque la realidad es que eso se hace, se hizo y se hará. El conocimiento lo que nos da es la posibilidad de reducir el daño, de reducir los riesgos. Y en ese punto es a donde nosotros trabajamos mucho para poder difundir que para poder trabajar en intervenciones dentro del campo suicidológico hay que capacitarse. Hay que especializarse y por sobre todas las cosas no parar nunca de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque cada caso es particular, es individual, tiene su propia historia y su multicausalidad que merece ser analizada, atendida y por sobre todas las cosas ser utilizada como una buena herramienta para encontrar los caminos de salida o los caminos de solución. Entonces ese es un punto bueno para que nos quedemos pensando que más allá de que la audiencia hoy diga, uy, mira, un tema que por ahí quizás yo pensé que no era un tema para ser tratado, porque el suicidio, desde que el mundo es mundo, estuvo presente en la humanidad, pero hoy tenemos la suerte de pensar que algo podemos hacer. Y en ese punto, ese algo nos lleva a pensar, bueno, tal vez no estaría mal encontrarme en una jornada, en una charla, en un seminario, en una capacitación, en un lugar donde me dé un elemento para poder trabajar con esta temática. Por lo menos desde la promoción, por lo menos saber de qué estamos hablando, de qué se trata. Tal vez ya pensar en un acto preventivo es un poquitito más osado, pero también, ¿por qué no pensar que podemos prevenir desde nuestra familia con el simple hecho de saber escuchar atentamente, profundamente, sin opiniones, sin juzgamiento, sin evaluación, y poder ver qué le pasa a este otro que tenemos cerca. Y tal vez podemos encontrar un camino de solución juntos. Y en esto que decía Ernesto, de los profesionales, ¿no? El bombero, el policía, siempre vemos el uniforme y el que todo lo puede, ¿no? Son Superman. Y en realidad lo que hay que pensar que por atrás de ellos, de ese uniforme, hay una persona que también puede sufrir, una persona que quizás también tiene que aprender a manejar las emociones y que muchas veces son los primeros interventores, ¿no? Porque si hay un intento de suicidio en la vía pública, llamamos policías y bomberos y después veamos que venga el médico, ¿no? Pero policía y bomberos que esté, porque ¿quién lo va a bajar de la antena? O ¿quién va a ir al balcón? Y esa persona quizás, más allá de la formación, también es una persona que sufre, que puede sentir y que puede estar atravesando también estos procesos de salud mental, que quizás se oculten por las formas que tienen las fuerzas de seguridad de trabajar la salud mental. Pero también hay que pensar que ahí atrás hay una persona y que muchas veces hasta le pedimos que hagan actos heroicos y temerarios, ¿no? Y los aplaudimos hasta con malas praxis, pues muchas veces salen bien las malas praxis. Como vos dijiste, alguien se tiró encima y le sacó el arma o lo que iba a causar daño. ¿Y qué pasaba si no salía bien eso? Claro. Entonces, si no salía bien, era una tragedia igual. Claro. Entonces, por eso hay que actuar con conocimiento, con formación y también pensar que todos los que actuamos en esto somos personas y estas personas también sentimos. Bien. ¿Cuál es el límite, digamos, de tratamiento de la situación? Si vuelvo al caso de Mario. En ese momento, se puede llegar si uno tiene el suficiente conocimiento, se puede revertir sin tener que tirarse encima, digamos, con el conocimiento, con esta cuestión de educarse o de aprender y de ver cómo se puede tratar. Sí, por supuesto. Lo importante de tener en cuenta, por ejemplo, el primer interventor que hacía mención, Martín Álvarez, tiene que ver con que el profesional de seguridad, policía o bombero, que va a ser la persona que está cerca, o en este caso estábamos hablando de un caso del ejército, ¿no es cierto?, de una fuerza.
por supuesto, a través de la palabra se generan distintos dispositivos para poder tratar de correrlo de esa actitud que deponga esa actitud que está manifestando, ¿no?, como una amenaza inminente a quitarse la vida. Pero para eso hay un entrenamiento, hay una forma de hablar, de expresarse, no se utiliza cualquier palabra, no se utiliza... Tono, ¿no? Exacto, manejar un tono, una tranquilidad para poder intervenir, que va a llevar a la persona a replantearse la situación. Pero para eso se necesita conocimiento. Conocimiento de saber cómo es un proceso suicida, conocimiento de prestarle atención al discurso de la persona, qué nos está diciendo, por dónde se encuentra dentro de ese proceso suicida, qué nos está manifestando, cuáles son sus preocupaciones, invitarlo a poder hablar, ¿no?, más allá de que en ese momento de tensión parece ser que ninguna palabra podría cambiar el curso de la decisión de la persona, pero la realidad es que justamente el punto más importante es prolongar el tiempo en la palabra, el poder hacer que esta persona pueda soltar a través de su discurso las conflictivas, las problemáticas, esa multicausalidad de origen de la cual hablaba al principio, ¿no?, para poder empezar a entender qué le está sucediendo y a través de eso poder generar algunas alternativas como posibles situaciones para seguir adelante. Y después puede haber otra acción, que es una acción táctica, o sea, lo agarro, intervengo de alguna otra manera a los efectos de que si no depone la actitud por disuasión, se puede hacer una intervención táctica. Pero para esto, para ambas, es necesario la formación específica. Y esa formación específica, si no solo pensamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabemos que si pasa un hecho como este, en 10-15 minutos o menos, tenemos salud y tenemos seguridad inmediatamente. Pero si no solo pensamos en el interior del país, no en todos los lugares hay equipos preparados o especializados. Entonces también hay que pensar que el territorio de nuestro país es muy diverso y los recursos no están distribuidos homogéneamente. Entonces, si lo pensamos siempre desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de recursos, todo lo tenemos a mano. Ahora, yo soy jujeño, y si yo necesito un grupo especial en Susque, que queda a 200 kilómetros, yo necesito alguien que lleve ese grupo que tiene conocimientos 200 kilómetros. Y ya no son 15 minutos, serán 2 horas. Y si tengo un helicóptero será menos, pero hasta que lo recluto, lo subo al helicóptero, lo llevo, son 2 horas. Y una persona en crisis 2 horas. Entonces tenemos que empezar a pensar que la intervención no puede quedar en un grupo especial, sino tiene que haber primeros interventores y personas formadas en distintas áreas para poder intervenir en el momento. Después vendrán los apoyos, ¿no? Como yo te decía en la escuela. En la escuela va a intervenir el preceptor, después va a llegar el resto. Entonces, empezar a pensar en esto porque no tenemos homogeneidad de recursos en nuestro país por las características que tenemos. Bien, bueno, yo creo que hasta acá estamos, yo estoy espectacular, no sé, tengo un montón de preguntas más para hacerles, pero vamos a ir con un temita musical, vamos a distender un poquito con el primer temita musical. ¿Qué sale, carnaval o...? Bueno, va el carnaval pedido por los muchachos, se los he preguntado, acá las eminencias de la mesa han pedido carnaval de Celia Cruz, iremos con ese y después seguimos. Iba a dejar flotando la pregunta, pero prefiero hacerlo después del tema. Seguimos con este tema interesantísimo. Tenía pendiente una pregunta, quería hacerle otra pregunta, otra de mito y realidad. Me acuerdo cuando era chico crecí con este tema. No te van a decir que es buena pregunta, ya te lo dijeron. No, es cierto, hice toda la introducción, pero no me dijo nada. Pero igual la voy a hacer, pero cuando era chico estaba con el tema veíamos este tema de alguien que se quería suicidar, se tomaba, por caso tomaba pastillas, llamaba, le hacían la baja de estómago y así 3 o 4 intentos. Yo escuchaba algún comentario de decir, si se hubiera querido suicidar, se suicida y listo. La verdad que lo que está haciendo está magando. Yo ya esto lo he hablado con otra gente, no con ustedes, y ya me han dado una respuesta. Pero me gustaría que ustedes hablen de este tema y qué es de esto de real, de que si amaga no lo hace y si lo hace. Bueno, la realidad sí está muy bien. Muy buena pregunta. Ahí está, tomá. 2-0. ¿Por qué? Porque en la realidad no deja de ser un mito. Mucha gente dice, no, está queriendo llamar la atención.
¿sí? Y la realidad es que no es así. Hay que empezar a cambiar la forma de ver las manifestaciones que tenemos todos en general. Sí está pidiendo ayuda. Hace un instante yo les decía, antes del corte, de este extraordinario tema que escuchamos recién de Celia Cruz, ¿no? La vida es un carnaval. Y la realidad es que tenemos que tener en cuenta que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Y muchas veces el punto está en que piden ayuda como les sale. No es un llamado a atención. Y en ese proceso, que hablábamos hace un instante, el proceso suicida, muchas veces cuando llegan a una fase particular de este proceso, que es la fase de intento de suicidio, la persona empieza de a poco a tomar contacto con este plan estratégico para quitarse la vida. Y tal vez va a haber 1, 2, 3, 14, 40 veces con intentos de suicidio. Y la persona entra y sale de una guardia de hospital. Y la realidad es que uno dice, ya me tienen cansado, no puede ser, siempre lo mismo. Un bombero que salva a alguien y a las 2 horas en el mismo lugar, en la misma situación, la misma persona. Y uno dice, no puede ser. ¿Qué pasa acá? Bueno, la realidad es que la persona puede transitar en estas recaídas, ¿no? En esta fase particular en la que se encuentra, varias veces, 1 semana, 2 horas, 30 años. Y ese punto es importante para tener en cuenta lo bueno que es pensar en salud mental y en un tratamiento adecuado. Justamente la persona está pidiendo ayuda. Necesito que alguien me diga qué hacer con esto que me está pasando, porque yo no lo sé hacer. Y ahí está el punto donde tenemos que pensar que justamente cuando uno dice está llamando la atención, y sí, bueno, lo tomamos muy con liviandad. Y yo me preguntaría, utilizando la misma frase, ¿y llamar la atención no es necesito que alguien me mire? Y si necesito que alguien me mire, ¿no será porque estoy necesitando algo que yo no puedo hacer por sí solo? Entonces necesito que alguien me mire y parece ser que no hay nadie que me mire, o en todo caso me subestiman y me dicen, está llamando la atención. Y con eso nos limpiamos las manos y decimos, seguimos adelante. Déjenlo, déjala. ¿No ves que está llamando la atención? Y la realidad es que lo único que hacemos es devolverlo a su propia miseria, a su propia historia, a su propio dolor. Y lamentablemente eso hace internamente una corrosión, una implosión, y lamentablemente en algún momento todo eso estalla. Bien, pero cuando vemos este tema, se me hace hay que pedir ayuda, vos mismo lo estás diciendo, hay que pedir ayuda. A ver, esa ayuda, si lo detecto en alguien, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Lo mando al psicólogo? ¿Cuál es la ayuda que le ofrezco? Mira, en primer lugar hay que escucharlo. Bien. Una vez que lo escuchamos, tenemos que decirle en algún momento, che, yo hasta acá llego con esto, te puedo seguir acompañando, pero no puedo seguir ayudándote. Y ayudándote es, busquemos un profesional especializado, un psicólogo, un psicopedagogo, el equipo de orientación escolar de la escuela, alguien de confianza que le puedan decir, el médico clínico, un psiquiatra, un neurólogo, y empezar a buscar a alguien de salud que pueda hacer el tratamiento correspondiente y pueda hacer el despistaje real en qué proceso está la persona. Porque también hay que pensar que personas con comportamiento suicida pueden ser porque estén haciendo todo el proceso suicida y sea un problema de salud mental en sí mismo. Pero hay muchas otras enfermedades de salud mental que tienen como síntoma el suicidio. Por ejemplo, las personas con depresión, las personas con trastorno límite de la personalidad también hacen intento de suicidio. O por ejemplo, personas con del espectro autista también se autolesionan. Entonces, yo también tengo que pensar que no solo está teniendo un proceso suicida que podríamos decir como puro, sino que también puede tener otra patología de salud mental que necesita atención. Entonces, si a alguien le duele la rodilla, ¿no va al traumatólogo? Sí. Bueno, vamos al psicólogo. No es malo ir al psicólogo, no es malo ir al psiquiatra, y no es malo hasta exagerar y que el psiquiatra me diga no tiene nada. Bien, la pregunta era porque pues, de golpe alguien se descompone, vos no sabés lo que tiene, lo ves mal, no sabés lo que tiene, lo agarrás, lo cargás, lo metés en el hospital. En el hospital van a ver a quién se lo pasan, a quién se lo derivan. Digo que entonces el hospital acá sería el psicólogo.
Sí, a la sí. entrada. Y- Vamos al psicólogo primero, y y- después él sabrá. Y si está descompensado emocionalmente, también vayan a la guardia del hospital, ¿eh? Bien. Y que la guardia del hospital decida cuál es el proceso interno, porque todas las guardias del hospital y la ley 27130, la ley 27130 es ampliatoria de derecho, dice que toda persona que hizo un intento de suicidio debe ser atendida en la salud pública y en la salud privada, porque después agrega en otros artículos que la salud privada también se tiene que hacer cargo. Y agrega algo más, no solo a la persona, sino a su familia. O sea, no solo necesita atención la persona, sino necesita atención su familia, para poder sostener a esta persona. O también puede ser que la familia tenga que modificar cosas, porque puede ser uno de los factores que está influyendo en la situación de la persona. Entonces, sí o sí hay que pensar, y esta ley es revolucionaria en ese sentido. ¿Por qué? Porque es ampliatoria de derecho y también es la primera ley que le da servicio al familiar de. Si no, pensá en cualquier enfermedad de salud física. Alguien que tiene, por ejemplo, un proceso cancerígeno. ¿Quién hace el tratamiento? La persona y la familia que vea qué hace. No le dan asistencia. Ahora, si yo tengo a alguien con demencia en la casa, ¿no? Porque tiene un proceso de demencia, tampoco tiene atención la familia. Es bueno, lo atendamos a la persona que tiene, o alguien con consumos problemáticos, atendemos a la persona con consumos problemáticos y no a su familia. Esta ley, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud dice, no solo es ampliatoria de derecho, sino que está cambiando el paradigma de la atención, porque no solo es la persona, sino también a su familia y su entorno. Buenísimo, ahora vamos a seguir un poquito con la ley, que lo tengo anotado ahí como un tema importante. Te veía que querías decir algo ese. Sí, que hace unos minutos atrás Martín habló cuando la persona tiene estos pensamientos o una tendencia suicida, tiene que ver no con no vivir más, sino con no vivir más de esta misma forma. Entonces pensaba qué rol juega la capacidad de tener una resiliencia, de crear algo diferente. Sí, a ver, los procesos de resiliencia sabes que se aprenden y se enseñan. Ahora hay personas que lo pueden aprender por sí solos por cómo fue transitando la vida, pero uno también puede quedar rengo emocionalmente. No tiene forma de procesar ciertas cosas, no tiene tolerancia a la frustración en otras, no tiene situaciones de control de la impulsividad, entonces se enoja muy fácilmente. Entonces tenemos que pensar que estas personas, lo que les pasa es que su procesamiento emocional y todo lo que tenga que ver con sus emociones, tenemos que reforzarlo. Entonces, esos procesamientos, entre esos está la resiliencia, que algunos quizás muchas veces lo pusimos como, bueno, del barro sale cualquiera. Del barro sale cualquiera que construyó las herramientas. Porque también hay que pensar que en ese barro muchos quedaron sin herramientas. Entonces pensar cómo socialmente nos hacemos corresponsables para que todos podamos construir esas herramientas que necesitamos para afrontar la vida. Es así, las personas que tienen conductas autodestructivas, suicidio o autolesiones, ninguno de los dos quiere morirse. La persona con comportamiento suicida no quiere morirse, quiere dejar de vivir como está viviendo. Y la persona con autolesiones utiliza la autolesión para dejar de sufrir. Ponen el sufrimiento en algo físico para acallar el sufrimiento mental. Entonces, ambos tienen dificultades en el procesamiento emocional. Y ahí tenemos que apuntar y fortalecerlo. Y no porque haya un resiliente que pueda haber salido, tenemos que pensar cuántos quedaron para que se emerja, ¿no? Esto es, bien, ¿cuántos famosos hay? Y uno, bien, ¿cuántos quedaron en el camino? ¿O cuántos favaloros tenemos? Uno. ¿Y cuántos quedaron en el camino? Entonces ahí también tenemos que empezar a pensar en la corresponsabilidad, en ser solidarios y no solo pensar en esa punta del iceberg, sino más comunitariamente para poder afrontar la problemática. Por otro lado, tener en cuenta, si hablamos de resiliencia, no podemos eludir el tema de pensar que dentro de las fases del comportamiento suicida nos encontramos en una fase muy importante de análisis, que es la fase 4, que se denomina pensamientos negativos. En ese punto, la persona con comportamientos autodestructivos tiene un punto muy importante internamente sobre su mirada hacia el sí mismo, la negatividad. Emociones negativas, pensamientos que minan mañana, tarde y noche de manera intrusiva el no puedo, el no quiero, el no tengo ganas,
el no me valoran, soy una porquería, no sirvo, si yo no estoy, ustedes van a estar mejor sin mí. Entonces, en ese sentido es donde de alguna manera se instala una mirada negativa que va a dar base, con esta multicausalidad de origen, va a dar base a poder empezar a construir lo que es un pensamiento en origen. ¿Y si me muero? Eso es un pensamiento. Cualquiera lo puede tener. Más de uno ha pensado en algún momento dejar de vivir diciendo, uy, me voy a matar, me fue mal en matemáticas. O me voy a matar, perdí el trabajo. Pero en la realidad uno se da vuelta, se acuesta, duerme, se levanta y dice, bueno, ya con el día y con el sol me parece que tengo otra energía para poder enfrentar la situación. Pero hay personas que en ese pensamiento negativo instalan la posibilidad de una planificación estratégica que le da base a esa fase número 5, que es la ideación suicida. Entonces la persona empieza a pensar cómo, cuándo y dónde, y se olvida de la resiliencia o se olvida de cualquier otra situación positiva, porque encuentra que tal vez planificando ese pensamiento que se instala como una fase particular, cómo, cuándo y dónde puedo dejar de seguir existiendo. Y eso es algo seductor porque dice, resuelvo todo lo malo que me pasa de una sola vez. Y ahí empiezo a caminar lo que yo llamo proceso de muerte, ¿no? Bien, y te escuchaba, qué bueno todo esto. Y qué bueno tenerla en la mesa así, de distintas especialidades. Ahí me gustaría en esta parte, él hablaba de la emoción, él habló en todo momento de la emoción. Que nos contaras un poco de la PNL, qué es la emoción y qué dispara la emoción. Y esto, él dice, se representa a la persona de estas historias que nos contamos a nosotros mismos y nos pasamos un mensaje que después queremos llevarlo adelante, que es lo que acaba de decir Ernesto. Bueno, desde la PNL, más que de emoción, hablamos de estado interno, que incluye las emociones. Y hablamos de diálogo interno. Recién estabas hablando de esto, que me puedo hablar negativamente de mí o positivamente de mí, un pesimismo. Entonces creo que el perdurar en el tiempo un diálogo interno pesimista, un diálogo interno limitante, negativo en relación a mí mismo, bueno, eso puede fomentar, ser como estamos, uno de estos factores múltiples que estamos hablando. Entonces hablaría del diálogo interno que tenemos, del nivel de pesimismo o de queja que podemos tener desde lo negativo. Desde lo positivo diría cuán conectado estoy con el agradecimiento. Yo venía para acá, para la radio, y venía, uy, qué lindo, qué bueno lo que estoy viendo, agradezco y venía. Y es un ejercicio, a veces me olvido, a veces lo traigo, cuando lo traigo te trae el presente a valorar lo que tenés. Y Ernesto había hablado de Favaloro, Robin Williams, personas digamos, famosas, exitosas en lo suyo, tenían resuelta su economía, si querés, un desarrollo profesional, y sin embargo tomaron esta decisión. Entonces aparece esto del diálogo interno, de la valoración. Habla de resiliencia, de la PNL lo llamamos más específicamente crear la intención positiva. Frente a cualquier situación tenemos la capacidad para crear una situación, una nueva realidad positiva. Si me quedo mirando el problema y qué es lo que me pasó, bueno, es una posibilidad. Creo que esto puede conducir a uno de los factores. Ahora, si a partir de esto, cualquier hecho que nos pase, podemos crear una intención positiva, bueno, ahí estamos también yendo hacia la vida, porque acá decir vamos hacia la vida o hacia la muerte. Entonces, y esto es un ejercicio, pensaba en un entrenamiento que podemos hacer desde niños y niñas, por eso hablaba de en dónde nos enfocamos, en el proceso, en el resultado. Y creo que también el crear constantemente la intención positiva, el entender que no hay fracaso, que todo es una experiencia, y que pensar en el fracaso muchas veces me invalida el accionar o invalida aquello que accioné. Entonces ahí también puede haber un factor que vaya generando desvalorización o inacción. Y también pensaba en nuestros entornos sociales y cómo nos podemos hacer ahí un entorno que no sea contenedor. Es decir, creo que no lo hablamos todavía, pero
el aislamiento también es un caldo de cultivo para, digamos, la baja autoestima, este tipo de pensamientos, el pesimismo, y en definitiva puede devenir en ideas suicidas, ¿no? Entonces también, es decir, cuántas personas yo tengo cercanas que si tengo un problema puedo llamar, mandar un WhatsApp, un mensaje, y esa persona está para tomarse un café, para acompañarme a una guardia. Entonces ahí cuánto podemos ir generando. Porque ahí están como las dos caras, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad desde cada rol, ¿no? Como docentes, padres, amigos, etcétera, y que también podemos ir pensando de nosotros. Uy, ¿cuánto yo también me estoy haciendo cargo? Recién hablamos con Ernesto antes de comenzar el programa, ¿no? De cuán buena vida llevo yo mismo como profesional, para también mostrar en mis entornos que soy congruente. Claro, por supuesto, y por sobre todas las cosas también tener en cuenta que a veces uno dice cosas como, bueno, mirar lo simple, mirar lo pequeño, pero yo creo que cuando uno encuentra esa conexión, encuentra esa clave, ¿no? Simplemente algo del día, algo cotidiano. Hoy venía para acá, para la radio, no conocía este barrio, me encontré con el centro gallego acá, y dije, ¿por qué no? Voy a entrar. Y me encontré con un café, un lugar para poder pasar, para poder disfrutar de ese escenario maravilloso, centenario, ¿no? Y la realidad es que valoré muchísimo haber conocido un lugar que no conocía. De eso se trata. De esas pequeñas cosas, ¿no? Vos decías, mirá, ahora tenemos un lindo día, salió un poquito el sol. Bueno, sí, es verdad, hay un poco de humedad, pero también tenemos sol. Entonces, en ese punto es como que, bueno, buscamos elementos para atarnos a la vida. ¿Y qué nos ata a la vida? Ese descubrimiento, esa posibilidad pequeña de poder ver en una simple mariposa que antes no veíamos, la cruzamos y dijimos, mira, hace mucho que no veía una mariposa. Pequeñas cosas que nos hacen cambiar la mirada y la atención, pero por sobre todas las cosas valorar ese momento presente. ¿Y qué nos regala este presente? Si lo podemos descubrir, encontramos el premio del día. Si pasamos y no miramos y todo queda ahí como inerte, y no lo vamos a encontrar nunca. Y tal vez ese regalo pasó por al lado nuestro y no lo vimos. Y nuestra vida se tiñe de gris. Y nuestra vida no encuentra esa posibilidad de conexión donde uno dice, wow, qué lindo día que tuve. Entonces todo depende de cómo podamos mirar este día cotidiano, el poder agradecer, dijiste vos, y justamente el agradecer es algo muy importante. Agradecer no solamente la vida, sino la oportunidad que me da mi cerebro de poder crear algo nuevo. Y en esa creación poder decir, sigo adelante. Entonces, frente a esto, en un momento tan difícil que nos toca vivir en la Argentina, donde todos nos cuestionamos desde la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Justamente, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos todos los argentinos, crear y seguir adelante, ¿no? Yo creo que nosotros somos especialistas en salir adelante de momentos difíciles. Sobre todo la gente grande que me está escuchando sabe que hemos pasado por momentos muy difíciles. En algunos casos peores que los que estamos viviendo. Y entonces en ese sentido es donde uno tiene que decir, me junto con este otro para poder llevar adelante un pensamiento positivo y decir, vamos a salir juntos, aunque sea un momento adverso. Y muchas veces correrse de la situación, ¿no? Buscar otra situación, una persona a la que admiro mucho, seguramente que me va a ver el programa y va a saber que admiro y quiero muchísimo, me dice, Marito, en los momentos que por ahí me quiero quedar en la cama, me levanto y hago otra cosa, y creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí, y esto que decía él del estado interno, ¿no? Ese estado interno tampoco tiene que ser siempre pum para arriba y estar todo bien. O sea, la vida es buena y mala y buena, y la iremos valorando. Y esa experiencia nos puede llevar siempre a nuevos proyectos. Lo que pasa que hay personas que pueden poner un nuevo proyecto con alguna energía como para salir adelante, y otros pueden poner una energía, ¿no? Y si a alguien se le cruza en la cabeza y, che, si yo desaparezco resuelvo todo, o si no vivo más se resuelve todo. Tampoco está mal y es para salir corriendo, ¿eh? Es pensar, ¿yo estoy habitando en este pensamiento? ¿O este es un pensamiento que pasó y estoy teniendo otros que me pueden sacar adelante? Porque la persona que se quiere quitar la vida, en realidad está teniendo un proyecto de resolución, que no es ni malo ni bueno, es un proyecto de resolución, que no es saludable. Claro. O sea,
Y otro proyecto de resolución sería, bueno, a ver, ¿cómo consigo otro trabajo para tener más plata? Bueno, esa es la cosa. O sea, no es ni bueno ni malo. Es cómo yo enfrento y qué tan saludable es mi decisión. Entonces, eso hay que pensar que en el diálogo interno que nosotros tenemos, vamos a ir en esa variación, pues no es todo bueno, ¿no? Hay gente que dice, estoy triste, buenísimo, es para sentir, hay que ver por qué y seguir avanzando. Estoy enojado, bien, se puede sentir enojo, se puede sentir odio, no hay ningún problema en sentir odio. La cosa es si yo habito el odio, si yo habito el sentirme mal y el odiar todo el tiempo. Entonces, ese tránsito de las emociones es si los habito en ese diálogo interno y me quedo y me quedo y me quedo, o si lo transcurro y genero algo nuevo para seguir la vida, ¿no? Y pensar que cualquiera de nosotros, cualquier profesión, cualquier estado social, cualquier edad, también podemos tener proyectos de no querer vivir más. Y no es malo, es parte del proceso humano. Algunos los tendrán más, algunos los tendrán menos. Ahora, si nos quedamos habitando ahí, sí hagamos una consulta en salud mental que nos van a poder ayudar. Bárbaro, qué bueno esto estamos hablando de hábitos básicamente, de habitar. Vos recién dijiste, habito en este sentimiento, hábitos, y ahí te pregunto, la importancia de tener hábitos saludables, ¿no? Y respecto de eso también me gustaría escucharte, Ezequiel, porque sé que la PNL tiene algo con eso de los hábitos, los hábitos saludables, cómo incorporarlos y todo. Contame un poquito. Sí, los hábitos, bueno, muchas veces tenemos esto que recién decía Martín, hábitos que no son saludables, pero que también son la mejor respuesta que podemos tener, aunque no sean, decimos de la PNL, ecológicos, pero pueden ser saludables para nosotros y nuestro entorno. Y saber que siempre estamos con la posibilidad de cambiar este programa, este patrón, algún condicionamiento y reemplazarlo por otros hábitos. Decimos los hábitos siempre es imposible ir, la idea es ir disminuyendo esta conexión que tenemos neuronal de estímulo-respuesta. ¿Por qué tengo este hábito? El hábito puede ser enojarme, puede ser fumar, puede ser consumo problemático de sustancias, es decir, cualquier hábito. Ese hábito tiene una intención positiva, así como hablamos antes. En cuanto yo puedo, así como estaban hablando Martín y Ernesto en relación a, bueno, esto tiene un para qué, estas ideas de suicidio, tiene que ver con, bueno, hasta acá llegué, no, elijo no vivir más así. La mejor respuesta es esta. Y en los hábitos pasa lo mismo, es decir, lo sostengo porque es la mejor forma que tengo de satisfacer una necesidad. Entonces, lo primero es identificar esto. ¿Para qué tengo este hábito, este comportamiento? ¿Qué le aporta a mi vida? ¿Cuál es la intención positiva? ¿Para qué fumo? ¿Me da seguridad? Empecé de pibe y me hacía sentir grande y ya está. Y nos pasa muchas veces esto, con que los hábitos resolvieron en un momento de la vida una situación y después lo sostengo a lo largo de la vida. Entonces, lo importante es pensar esto, reflexionar para qué está este hábito, cómo lo puedo reemplazar. Pero primero, conocer esto, identificar. Cómo puedo tener una conducta más sana para mí, para mi entorno, que cumpla este objetivo, ¿sí? Bien. Tato, ¿vos querías hacer alguna pregunta de la ley puntualmente? ¿Podemos entrar en la ley o no? Ya me había puesto al lado de afuera del programa. No. Ahora le contamos a la gente, cambiamos de lugar para que todos se puedan ver. Pero me parecía genial estar escuchando el programa acá. La casa es chica, pero el corazón es grande. Nos parecía, y de paso lo comento, me parecía que la gente merecía por lo menos conocer al otro invitado, por lo menos la cara del otro invitado, que era Martín. Hasta ahora aparecía en imagen Ernesto, pusimos ahora a Ernesto en off, claro. Trajimos a Martín y cambiamos del equipo habitual, digamos, lo metimos a Tato en off, que ya lo hemos metido varias veces, ¿no? Sí, ya hice de Feudale varias veces. Sí, de nuestro enano Feudale, y lo dejamos así en cámara. No, de la ley sí, claro, cómo fue el armado, porque sé que estamos con dos de los protagonistas del armado de la ley nacional, y el alcance, el porqué, el cómo, todo, saber todo de la ley y dónde está ubicada y para quién y cómo, digamos, hablar de la ley básicamente. Bien. Pero no tengo ninguna pregunta puntual. Van a ir surgiendo las preguntas cuando empecemos a hablar de la ley, me imagino. Por ahí, antes de llegar a la ley, yo les cuento el paso anterior. Bien. Les cuento que... Otra cosa, perdón, que me quedé colgado,
por ahí con lo de Ezequiel, en cuanto a al hábito de correrse de ese hábito, digamos, el de fumar, que lo trajiste a la mesa. Salgo del hábito de fumar, pero por ahí agarro otro hábito, que a veces puede ser saludable o no saludable, me imagino, ¿no? Digo, si de un hábito no saludable, como el cigarrillo, me tomo un whisky todas las noches para no fumar o dejar el cigarrillo, que muchas veces van juntos, ¿no? El cigarrillo y el whisky son casi un matrimonio. Hable por usted, Romero. No, yo el cigarrillo no, pero el whisky por ahí, pero digo, por ahí el hábito, puede pasar eso, de dejar un hábito no saludable por tomar otro no saludable o peor a veces. Sí, en general van en cascada, es decir, efecto dominó. Cuando tengo hábitos saludables, es más probable que tenga otros hábitos saludables que acompañen. Es decir, si fui al gimnasio, lo más probable es que cuando salgo de entrenar me como una manzana, una banana, tome agua, no que me sienta a tomar una cerveza o me como un combo de hamburguesa. Y lo mismo con los otros, ¿no? Es más probable que el whisky y otros alcoholes acompañen el cigarrillo, etcétera. Si se reemplaza por otro hábito que no es saludable, no hubo ahí un buen trabajo, ¿no? Porque este trabajo consciente lo hacemos desde la PNL o con cualquier profesional de la salud se puede hacer, pero hay que identificar primero claramente cuál es la necesidad que está supliendo este hábito y cuáles son las conductas decimos de salud, ecológicas, que pueden reemplazar ese hábito, ¿no? Y siempre están disponibles. Perfecto, hay que cambiar un no saludable por un saludable. Bien. No hacer la que hago yo. Por supuesto, básicamente. Ok, eso. Bueno, pero nos sumamos todos a lo que haces vos. A lo no saludable. Claro. Ayer terminé de jugar al fútbol y me fuimos a una parrilla. Sí, o sea, y el ejemplo del gimnasio no lo entendí. No, claro, no. No entra en el diccionario. No. Gimnasio no está en el diccionario. Mira, yo lo que planteo siempre cuando hablamos de calidad de vida es tratar de encontrar en esto, ¿no? Casi una filosofía, ¿no? Que es tratar de regalarnos a nosotros, no esperar que siempre nos regalen cosas, ¿no? Regalarnos a nosotros mismos lo que podamos en nuestra situación particular, en nuestra situación económica, en nuestro nivel, en donde nos encontramos. ¿Qué nos podemos regalar este día para festejarme a mí mismo, ¿no? Y ese es un ejemplo interesante porque la gente siempre está diciendo, espero que me regalen. Claro. ¿Qué me regalás para el cumpleaños? Dicen los chicos muchas veces. Y la realidad es que sería interesante empezar a plantearnos qué nos regalamos a nosotros mismos. ¿Qué te regalás vos? ¿Qué te regalarías? Qué ¿no? difícil, ¿no? Eso, Bueno, porque suele ser difícil porque uno está pensando en el entorno a veces, por decir, bueno, regalo o hago o le mejoro el día o qué sé yo. Y a veces uno se olvida de uno, ¿no? Exacto. Digo a veces, qué sé yo. No, y también es un ejercicio, ¿eh? ¿Qué me regalo para mí? Para mi mejor día, para este momento. ¿Qué me regalo? ¿Me puedo regalar algo? Lo que puedo en este Al final momento. la del whisky no estaba tan mal, Mario. No. Igual yo dije que el whisky acompañaba, pero sí. No, y también con esto que dice Ernesto, esta cuestión de que parece que hay cosas buenas y malas con respecto a las emociones, ¿no? O lo que siento. Y pensar en me tengo que regalar algo es pensar en ser egoísta también. Claro. Bueno, y parece que ser egoísta está mal, pero es la base de la autoestima. Si yo no me quiero, no puedo querer a otro. Entonces también empezar a pensar que yo, para construir mi autoestima, tengo que ser egoísta con el otro. Entonces, ¿El suicida es egoísta? no, el suicida no es egoísta. Ah. El suicida lo que le pasa es que tiene un trastorno de salud mental y no está pensando ni en él ni en el otro. Claro. Está pensando en cómo resuelve algo que le trae mucho dolor. Alguna vez una paciente que teníamos nosotros que hizo 17 intentos, así que durante el tratamiento 17 intentos, había que internada, salía, y los padres nos decían, ¿y cuándo se va a terminar esto? Y no sé cuándo se va a terminar Claro. esto. Vamos, y veíamos que cada vez eran más espaciados, ¿no? Lo dijo claro, dice, una vez yo sufrí dolor del trigémino por una muela. Bueno, el dolor que yo siento por el que me quiero quitar la vida es 10 veces más que ese dolor. Terrible. Así que yo solo
tuve una sola vez dolor de muela y pensar que eso puede ser 10 veces más, No, es terrible. bueno, y que uno se quiere sacar la cara, la muela, Sí. y no calma con nada, ¿no? Porque uno le pone algo, calma bueno, eso 10 veces más. Así que pensemos que el dolor psíquico puede ser mucho más fuerte entonces no está pensando en, mira qué egoísta que voy a hacer, voy a pensar solo en mí. Está pensando en que no le duela más Claro, su vida. claro. Entonces, es complicado y el tratamiento es cuesta arriba. O sea, es reconstruir un nuevo proyecto de vida. Ese. Sí, Bueno. tengo una pregunta que desde ayer que me está dando vueltas en la cabeza para Martín y para Ernesto. ¿Qué rol juega la creatividad y el arte en la recuperación en estos procesos? Un gran papel. Yo, por ejemplo, en este momento, cuando hablaba de regalarnos algo, yo decía, ¿y yo qué me regalaría ahora en este momento? Y yo me regalaría algo simple. Resistiré de Ataque 77. ¿Entendés? ¿Qué me regalo? Me regalo algo que pueda regalarme y que desde la creatividad diga, me conecta, me pone en un estado donde digo, bueno, vamos para adelante con lo que se me enfrente. La creatividad, ¿no? Hace un instante, entre medio que esperábamos el programa del día de hoy, me hablaba una inspectora de psicología del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, planteándome justamente por cuestiones de comportamientos autodestructivos la posibilidad de trabajar con el arte y con el deporte, ¿no? Y justamente es ahí a donde yo le dije, vamos para adelante, porque es ahí a donde encontramos flexibilidad en nuestras mentes y eso nos saca de esa rigidez de pensamiento autodestructivo. Entonces la creatividad juega un papel importantísimo y por sobre todas las cosas el poder generar otra forma de comunicar, que es el problema que tiene una persona con comportamiento suicida o con un comportamiento autodestructivo. No estoy comunicando adecuadamente, no estoy utilizando canales de comunicación para decir qué me está sucediendo. El arte, la creatividad, la música, por sobre todas las cosas, hace que esa flexibilidad se instale casi de forma imperceptible, pero súper saludable. Entonces, en ese sentido, aliento muchísimo a esta situación. Mucha gente me dicen, bueno, no quiero ir al psicólogo, no quiero hablar con un desconocido, no quiero, pero sí podés salir a caminar. Podés salir a hacer un deporte, podés salir a conectarte con la naturaleza, podés encontrar una actividad creativa que te pueda llevar a conectarte con esa historia, con ese dolor, con esa forma de mostrarle al mundo qué te duele. Y entonces en ese sentido empezamos a encontrar un camino que me conecta con la vida, que me conecta con comunicarle al otro lo que me está sucediendo. Y tal vez en ese sentido encontramos el camino. Yo digo, bueno, a ver, nada sustituye la terapia y bueno, a veces no todos tenemos la posibilidad o el alcance para poder llegar a un profesional de la salud mental. Pero lo más importante, ¿no? Por eso decía, resistiré de Ataque 77, porque tengo que seguir buscando el camino que me conecte con la vida. Y muchas veces la creatividad es lo que nos salva, lo que nos ha salvado, lo que ha salvado a la humanidad. Tenemos que saber que tenemos muchos pensamientos destructivos, pero también el ser humano tiene muchos pensamientos constructivos. Ha hecho maravillas en el mundo y seguiremos haciéndolo. Entonces, en ese punto tenemos todos esa posibilidad de autodestruirnos, porque eso nos muestra la humanidad, ¿no? Las guerras, los conflictos, el enfrentamiento, la grieta, vos de acá, yo de allá, pero también tenemos la posibilidad de construir puentes, caminos, edificios, rascacielos, el rascacielos más alto del mundo, y todavía estamos pensando cómo podemos superarlo, ¿no? Al Burj Khalifa de Dubái. Y ya está construyéndose la aguja. Esa es la creatividad humana. Y ahí nos encuentra para poder decir, caminamos agarrándonos de la mano para seguir adelante con la vida. Y ese es el punto en el que nos lleva a nosotros a poder decir, el campo suicidológico es un campo extraordinario, que parte de personas que no quieren seguir viviendo. Pero el destino, el objetivo y la posibilidad que nos da esa creatividad de la cual vos hablás, es justamente agarrar de la mano a alguien para decir, vamos para adelante, que todavía nos falta un tramo por seguir viviendo.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Estamos ya para meter otro cortecito, el segundo cortecito, y lo pedís, lo tenés. Nos vamos a ir al corte. Para aquellos que nos escuchan en radio se van a poder deleitar con el tema. Los que nos están viendo por YouTube, como habitualmente decimos, nos esperan un poquito lo que dura el tema. Nosotros le cambiamos la yerba al mate y nos vemos en un ratito. Vamos con Resistiré de Ataque 77. Gracias, Ezequiel. Y seguimos nomás, después de editarnos con el temita, seguimos con este otro temita, digamos, que está tan interesante y que la verdad, estábamos hablando en el corte, entre todos, la verdad que estamos maravillados con el tema y cómo está quedando el programa. Se los agradezco, a los invitados y al equipo en general. Se me ocurría preguntar, antes de seguir adelante con la ley, que es lo que dijimos que vamos a hablar de eso, que me interesa que la gente la conozca. La ley se presume conocida por todos, pero no siempre pasa eso. Y esta ley seguramente les va a pasar como a mí, no la conozco puntualmente. Más que lo que leí porque sabía que venían ustedes, pero si no, es probable que no la supiera. Pero sí, me encontré con un término nuevo, que hasta cuesta decirlo. Suicidología, ¿está bien lo que estoy diciendo? Ustedes son especialistas en suicidología. Me gustaría saber de qué trata la suicidología. Bueno, en primer lugar vamos a tener en cuenta, hagamos una línea de historia, ¿sí? La suicidología es un campo relativamente nuevo, nace en la década del 60 en Estados Unidos y se considera el padre de la suicidología al doctor Edwin Shakeman, un profesional psicólogo, ¿no?, de Estados Unidos que emerge no solamente por su inquietud de analizar, evaluar el comportamiento suicida en veteranos de guerra en Estados Unidos, sino que justamente, digo década del 60, y tenemos que pensar en el presidente Kennedy, ¿no? En ese momento particular de la historia de Estados Unidos, el presidente Kennedy se encuentra con una situación compleja en Estados Unidos, muere la famosísima estrella de Hollywood, Marilyn Monroe. Y justamente en un vínculo envuelto entre sábanas, salpica al presidente Kennedy a su presidencia. Entonces, frente a eso, el presidente, planteando la necesidad de poder investigar y dilucidar la muerte de Marilyn, convoca al doctor Shakeman. Justamente él y su equipo trabajan en la muerte, esta muerte dudosa, donde no se sabía si era un homicidio o un suicidio, y a partir de ahí empieza a tener una mirada muy fuerte de investigación sobre esta muerte particular. El doctor Shakeman elabora una definición simple de lo que él trae el término suicidología, y simplemente dice que la suicidología son las intervenciones de prevención y asistencia en el comportamiento suicida. En la actualidad entendemos a la suicidología como un campo interdisciplinar que aborda la promoción, la prevención, la atención y la posvención en el proceso suicida y el trastorno del comportamiento suicida. Dos situaciones particulares que de alguna manera invitan a una mirada investigativa de justamente esta manifestación tan particular que muchas personas tienen y que no es tan simple de pensarlo como el deseo de morir y nada más. Requiere de una mirada especializada, de una mirada crítica y de una mirada analítica sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que cada una de estas manifestaciones en sí mismo, en la persona, es un mundo para poder explorar. Me quedé pensando en la posvención, de la que hablas, que también Martín también lo trajo a colación acá a la mesa. No lo quise interrumpir en el momento y ahora lo traes por segunda vez y sí tengo que preguntar. Cuando vos hablas de posvención, entiendo que el término será lo que pasa después. Prevención es antes de que pase, posvención es que ahora, después de que ocurrió el hecho, o después de que hubo un intento, o después de que lo logró pero trabajas con la familia. ¿De qué hablas cuando hablas de posvención? Correcto. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el término alude a toda intervención con afectados de una crisis suicida. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que ya partiendo de la base del intento de suicidio podemos hablar de posvención, porque es trabajar con afectados, ¿sí? En un intento de suicidio va a haber gente que va a estar afectada por esta situación, por esta manifestación. Familiares, amigos, entorno próximo, escuela, compañeros, ¿sí? Bien.
Cuando estamos en un suicidio consumado, que ya es la última fase de este proceso suicida, el suicidio consumado también deja afectados. Muchas veces es mucho mayor el impacto que tiene, con lo cual estamos hablando de intervenciones comunitarias. Ya estamos hablando de una población un poquitito más amplia. Cuando hablamos de intervención posventiva, la intervención puede ser en forma individual, en forma grupal o en forma comunitaria. Y también hay una mirada particular dentro de lo que es la posvención, que es las intervenciones post-mortem específicamente con la propia persona que se quitó la vida. Esto quiere decir poder analizar las causas que llevaron a una persona a quitarse la vida. En ese punto, lo que se llama a nivel internacional autopsia psicológica es un punto también de investigación que trae a la luz las posibles causas que llevaron a una persona a transitar esta situación y terminar quitándose la vida. Me quedo con el concepto, discúlpame, de autopsia psicológica. No sé ustedes, yo la primera vez que lo escucho, claro, analizar todo lo que pasó a esto te referís, para que trajo como consecuencia, digamos, el hecho consumado. Exacto. Y para tratar de trabajarlo, imagino, ¿no? Para que no se repita, digamos. Sí, por supuesto. La autopsia psicológica trae una información valiosísima, no solamente para las personas que estuvieron allegadas a la persona, a la víctima. Estamos hablando de la familia, por sobre todas las cosas. Pero también trae elementos para poder ser utilizados cuando se realicen actividades de prevención. Esto quiere decir poder entender las diferentes causas que llevan a una persona a quitarse la vida. Y la realidad es que la autopsia psicológica es un marco más que nada legal, ¿no? Se pide por lo general desde los juzgados. Entonces ese es un punto que nos trae una mirada particular para poder dilucidar una muerte dudosa, ¿no? ¿Qué fue? ¿Homicidio? ¿Fue suicidio? Hay casos emblemáticos que siempre nos dejan este halo de duda, que es lo que pasó con Marilyn Monroe específicamente. ¿Qué fue? ¿Un homicidio o un suicidio? Se sabe ahora, ya abriendo los expedientes secretos que manejaba el FBI en Estados Unidos, que evidentemente Marilyn se suicidó. Y se suicidó de una manera muy particular. Bueno, hay muchos elementos que trabajamos dentro de lo que es el diplomado en suicidología de la Universidad de Flores, de casos emblemáticos que nos muestran cómo poder tomar esos hallazgos como nuevos aprendizajes para poder trabajar en el aquí y ahora. Bien, Martín, vas a decir algo. Trabajar en autopsia psicológica es conocer las causas que llevó, o sea, esa multicausalidad de origen, qué fue lo que influyó, que es sumamente importante, porque después yo puedo utilizar esos datos para la prevención. Hoy en día en Argentina sabemos que alrededor de 3.800 personas mueren por suicidio al año, Sí. no por estadística, pero no sabemos las causas, no sabemos qué influyó en esas personas. Y quizás nos pasa muchas veces que en una comunidad se repiten los suicidios. Y sabemos cuántos fallecidos por suicidio, pero no sabemos qué afectó o cuáles fueron los factores que se conjugaron. Entonces, por más que hagamos prevención inespecífica, no va a funcionar, porque tenemos que atacar a disminuir los factores de riesgo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta el valor que tiene la autopsia psicológica y el valor que tiene la posvención. Como también hay que tener claro las otras acciones. ¿Por qué? Porque la promoción es dar a conocer, esto que estamos haciendo es netamente promoción, dar a conocer la ley, cómo se detecta y demás. Trabajar en prevención es instrumentar a cada individuo y a la población en poder autodetectar, detectar a otro y poder acompañarlo hasta la asistencia. Cuando yo pienso en asistencia, tengo que pensar en una asistencia clínica, ¿no? O en una urgencia, cuando hay alguien en plena crisis suicida y hay que atenderlo. Entonces ahí tenemos que pensar claramente en prevención, en promoción, en prevención, en asistencia y en posvención. Todo eso lo tendríamos que tener en cuenta para el abordaje integral. Y cada uno de los sectores podrá hacer una parte en esta corresponsabilidad que plantea la ley. Bárbaro, buenísimo. Ya sabiendo de qué se trata el concepto, ahora sí, pretendo entrar en la ley. Cuéntenos un poco cómo fue este proceso de creación de la ley hasta que se aprobó. Y bueno, qué cosas mejora, qué impacto tiene y qué cosas me gustaría que la gente conozca lo que tiene que conocer de la ley. Qué cosas no puede desconocer. Bueno, yo te cuento un paso antes de la Bien. ley. La ley es del 2015, la 27.130, pero tiene una particularidad. Esta ley, cuando se empezó a pensarla,
en el 2010, pasaron 5 años a que la ley saliera, nos empezamos a dar cuenta que el Estado nunca había tomado al suicidio como un problema. Ni como un problema de salud mental, se sabía que existía, que alguien se tenía que hacer cargo, pero no existía ni un papel ni una declaración que el suicidio era un problema. Entonces logramos con la diputada María Eugenia Bernal, diputada jujeña, lograr declarar 10 de septiembre Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Con esa declaración fue la primera declaración a nivel del Estado Nacional que el suicidio era un problema. Lo que sí pudimos sentar las bases de la ley, porque ahí abordamos que salud debía coordinar, pero los otros sectores como educación, contexto de encierros, medios de comunicación, fuerzas de seguridad, tenían que también estar incluidos. Y también trabajamos en que había que trabajar en promoción, prevención, asistencia y posvención, y por otro lado, desde una perspectiva intersectorial, interdisciplinar y comunitaria. Esa fue la declaración 10 de septiembre. El 10 de septiembre no es caprichoso. El 10 de septiembre como Día Nacional es tomar el 10 de septiembre como Día Mundial. Ya la Organización Mundial de la Salud y la IAS, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, había declarado años anteriores el 10 de septiembre como Día Internacional para la Prevención del Suicidio por una reunión que hubo entre las dos instituciones, decir, nos tenemos que encargar de trabajar esta temática. Eso dio pie a que se empiece a construir la ley, que como dice el doctor Mario Fiat, que fue el diputado que presentó la ley en el Congreso de la Nación y fue aprobada en ambas cámaras por unanimidad en el 2015, fue una construcción colectiva. O sea, fue una construcción también de profesionales que fuimos consultados y de diputados, la mayoría del interior del país. O sea, es una ley que nació del interior hacia los grandes centros urbanos y con esa perspectiva de la declaración del 10 de septiembre. ¿Querés contar, Ernesto, un poco más de la ley? Sí, por supuesto. La realidad es que fue algo extraordinario lo que cuenta Martín, ¿no? De que cuando se presenta la ley en el Congreso de la Nación fue prácticamente ovacionado en ese momento, porque la realidad es que esto salta fronteras políticas. O sea, no tiene que ver con un partidismo político, sino con una realidad que no reconoce ningún tipo de estatus social. Entonces, en ese punto empezó la ley a circular. Se tendría que haber reglamentado a los 90 días de haber sido promulgada. Eso no sucedió, como pasan en nuestro país las cosas, ¿no es cierto? Habitualmente. Habitualmente pasan estas cosas. Igualmente eso no impidió que pudiéramos transitar en toda la República la presentación de la ley, y así se fue de alguna manera sumando cada una de las provincias en una adhesión particular a la ley nacional y haciendo lo propio al interior de los territorios provinciales. Y ya viniéndonos mucho más acá, no estamos hablando de 2021, 2022, sale el decreto reglamentario, que es el decreto reglamentario 603 del 2021, y frente a ahí ya empezamos, digo porque fue fin de 2021 y inicio del 2022, empezamos ahí a tener una firmeza muy importante a través del decreto reglamentario, con lo cual hoy ya nos encontramos con 2 o 3 provincias que faltan ser adheridas. Eso es un punto también importante para visibilizar que cada territorio provincial tiene una particular mirada hacia la calidad de vida, no solamente de las comunidades, sino también de la necesidad de encontrar un camino, una herramienta, un servicio que apunte a mejorar con respecto al comportamiento suicida en los territorios. Nos queda por adherir la provincia de San Luis, de Mendoza y de Formosa. Recientemente en Santiago del Estero este año se hizo la adhesión, con un éxito total, porque se hizo justamente un congreso nacional de intervenciones suicidológicas, y a partir de ahí, bueno, esta es la oportunidad también, ¿no?, de instalar la temática y de que distintas profesiones puedan darse cita para poder repensar cómo trabajar al interior de sus contextos este tema tan complejo. La ley es un gran respaldo para poder generar las intervenciones, y por sobre todas las cosas, las grandes perlas que tiene esta ley, en 2015
15 nace, una ya dijo Martín, una gran perla es no solamente generar una atención a la persona que transita el proceso suicida, sino a su contexto próximo. Generar un espacio y una mirada clara de atención desde la salud mental hacia la familia es un punto focal de atención muy importante. Por otro lado, hace una gran marcación a poder tener en cuenta, otra de las grandes perlas, a los niños. Sin discriminación, poder tener en cuenta que si un niño presenta comportamientos autodestructivos, tiene que ser informado inmediatamente a las direcciones de protección de derechos del niño, niña y adolescente. Con lo cual, este punto no es una denuncia, sino es una información para poder tener en cuenta que ese niño requiere inmediatamente de atención en salud mental. Un punto no menor. Sí, porque claro. en la realidad anteriormente no se contemplaban a los niños en estos marcos legales. Y el Estado así monitorea que la ley se cumpla y que el tratamiento sea interdisciplinario e intersectorial. ¿Y está funcionando? Digo, la ley hoy. Sí. En estos casos de que encuentran a algún chico que tiene estos problemas y demás, Sí. ha dado resultado. Sí, en la mayoría de los lugares avisan a las oficinas de protección de derechos para que, porque si está internado no puede ir a la escuela, pero el derecho a la educación no se puede cortar y Claro. aparte es un factor protector. Entonces, esta oficina lo que va a hacer es que se vea que la intersectorialidad esté trabajando y que la interdisciplina también, y que tenga la asistencia no solo a la familia sino a la persona en todo lo que necesita en el área de salud. Otra de las cosas que tiene la ley, que es muy importante, es que las obras sociales deben hacerse cargo del Claro. tratamiento de las personas y de la familia, y está incorporado en el plan médico obligatorio. O sea, Bien. que nadie puede decir acá no hay turno o acá no se puede. Pueden hacer los pagos. No se digamos. pueden hacer los pagos. Que eso fue una situación bastante particular, porque las obras sociales No querían agarrar, No, claro. y yo doy 10 sesiones Claro. y acá no necesito. A ver, No se sabe cuánto. No se sabe cuánto, porque alguien que hace 17 intentos de suicidio, cada vez que Lógico. hace un intento, tengo que empezar de vuelta Claro. como el tratamiento a construirlo. Otra de las perlas que tiene es esto de asistir también al entorno, ¿no? O sea, las obras sociales nunca lo pensaron. Pienso en la persona enferma y no en el entorno. Y otra de las cosas que trajo esto, que está en el decreto reglamentario, es la primera enfermedad no transmisible que está obligado todo profesional en informar a nivel central, para llevar las estadísticas sobre autolesiones, intentos de suicidio y suicidio. Claro. No solo contamos personas fallecidas, sino también contamos los intentos. Porque también nos quedábamos con el trago amargo del número que llegamos a fin de año, pero no sabemos cuántas personas salvábamos o cuán eficiente era el sistema. Y esto se logró, es la primera enfermedad no transmisible que es de obligación reportar. Que por ahora es las instituciones públicas, pero sé que se va a ampliar también a lo privado para tener que... Sí, porque en realidad el número pasa por todos lados. Sí, más allá. y también acá hay muchos sesgos que tienen que ver con mitos o situaciones. Si yo caigo en un hospital público, aviso a la Oficina de Protección de Derechos, aviso al Ministerio, genero un montón de cosas. Ahora, si caigo a una clínica privada y es un accidente, Claro. ¿no? Y uno ve cuáles son las lesiones y no fue un accidente. Pero es más cool Sí, decir sí. un accidente a decir mi hijo, mi hija, mi señora o alguien hizo un intento de suicidio o tiene autolesiones, ¿no? O tiene un problema de salud mental. En ciertas comunidades Sí, pero ahí todavía está mal metemos, visto. ahí metemos la tierra abajo de la alfombra, ¿no? Bueno, pero la idea es poder sacar esto, que eso es otra de las cosas que a nosotros nos pasó en el tránsito de la ley. Cuando se estaba discutiendo la ley a nivel senadores, claro, había provincias que tenían 0 intentos de suicidio, 0 suicidios consumados. Y sigue pasando. El Ministerio de Salud de la Nación sacó que en los últimos 5 años hubo 19.000 suicidios, ¿no? Entonces decían número alarmante. 2 renglones más abajo está lo no especificado. Hay otro ítem que dice mal clasificado o no especificado. Y hay 26.000 personas Claro. que murieron en Argentina, que no sabemos por qué murieron
y nadie mira ese numerito, pero miramos 19.000 Claro. personas Claro. con comportamiento suicida, que Claro. por lo menos sé por qué se murieron, entonces puedo generar políticas públicas. Y los 26.000 que el sistema no sabe por qué, nadie se lo pregunta. Entonces también hay que empezar a leer las estadísticas y no solo mirar la línea que me corresponde como para mirar. Porque es fácil decir, son 19, qué grande. ¿Por qué lo hicieron? Porque era la única forma de generar un programa de prevención y derivar los recursos a salud mental. Claro. Entonces entiendo que lo utilicemos para eso. Ahora, pero también veamos que hay un montón de personas que fallecen en Argentina y no están clasificadas. Y son 26 contra 19, que sí sabemos. Por otro lado, también vos decías, ¿está funcionando la ley? Y yo ahí, quiero hablarle justamente a ese otro que está detrás de nuestra audiencia, ¿no? A ese que está ahí, a vos que me escuchás. La realidad es que la ley está ahí. Si está en un cajón es una letra muerta. Y la realidad es que funcione o no funcione la ley depende de nosotros. No depende del político de turno, del director de un hospital. No, claro. Depende de nosotros. Sí, hacerla De nosotros. funcionar, sí. El ciudadano, el que está del otro lado, Pero bueno, vos que por nos eso, escuchás, eso sos está, el que tiene que eso defender está la bueno, ley. dar a conocer que hay una ley para que la gente sepa que tiene que hacer funcionar una ley también, ¿no? A mí me pasa que me dicen muchas personas de salud mental, de protección de derechos, yo no conocía la ley. No hay ningún problema. No la conocés, pero está en vigencia. Entonces, vení que te explico, vení que te cuento. Y por sobre todas las cosas, si yo soy papá o soy mamá y no me quieren dar un turno para atender a un hijo que está en riesgo, lo primero que digo es, bueno, no me querés dar un turno, no te hagas problema. Me voy al juzgado más cercano, si es posible. Yo siempre trato de buscar un fuero penal que está abierto a las 24 horas del día y presento un recurso de amparo. Un recurso de amparo lo hace cualquiera. Vos, yo, el que está escuchándome del otro lado, podemos hacer un recurso de amparo y no necesitamos un abogado. Simplemente decimos, se requiere urgentemente atención en el marco de la ley 27.130 de prevención del suicidio, ¿no? Y frente a eso se presenta por mesa de entrada. Por incumplimiento de un derecho. Exacto. Pues la ley dice es un derecho, no A ser dice un atendido. servicio. No es que- Entonces, no tenemos turno. Bueno, se tiene que encontrar porque la ley dice que no se puede negar ni descontinuar los tratamientos en salud mental. Fíjense qué importante esto. Si vos no lo sabés, ¿cómo podés hacer cumplir tus propios derechos? Entonces es importante saber que el decreto 603 nos marca esta situación y que ingresando esta nota, ¿no? Recurso de amparo por salud mental, inmediatamente mencionando la ley, tienen que encontrar esta posibilidad de la atención directa, inmediata, para una persona que está transitando comportamiento suicida. ¿Querés agregar algo? Quería hablar de los entornos, cómo ir un poco más atrás. Ujú. Cómo podemos crear en las familias, vos hablas de la universidad, en las universidades, en los colegios, entornos que sean psicológicamente seguros, ¿no? Y qué características deberían tener, esto de poder contar, poder tener, hablamos vulnerabilidad antes de comenzar el programa, poder tener vulnerabilidad ida y vuelta, tanto aquellas personas que están liderando el espacio como los que son liderados, poder tener una comunicación, espacios para compartir. ¿Cómo estimulamos entornos en familias y en ámbitos educativos y laborales, entornos psicológicamente seguros? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos instalar algo que a veces es muy difícil que se dé. Por lo pronto, en los casos que nos tocan llevar adelante desde la clínica, vemos mucho de esto, que es justamente la falta de comunicación. El poner en palabras, el sentarnos a dialogar en cómo nos sentimos, cómo estamos, qué sentimos, ¿no? Esa posibilidad de poder comunicar desde ese soliloquio interno, qué me pasa, qué siento, cómo estoy hoy, a poder comunicarlo a ese otro que tengo alrededor, es un gran desafío. Y que el entorno también sepa escucharlo, porque muchas veces alguien expresa una emoción y dice, ¿cómo puedes sentirte así? Y se siente así, y dejarlo, no darle la connotación o positiva o negativa a las emociones, sino que las emociones fluyan, pues si no parece que siempre, si estamos alegres, está todo bárbaro, y si yo digo, che, estoy depre, ¿por qué? Y no, también a uno le puede pasar algo malo, ¿no? O sea, no solo poder expresar las emociones, sino que el entorno se permita escucharlas tal cual son y no las bloquee, no las niegue o no las oculte. Eso quiere decir validar, ¿sí? Valido cómo te sentís. Y en ese sentir, ahí te acompaño.
Entonces, ¿cómo crear ambientes saludables? En primer lugar, no juzgando, no criticando, no tratando de evadir o cambiar lo que se siente, ¿no? No, te tenés que sentir mejor, ¿cómo vas a llorar? Es algo que dijo un profesional de la salud, ¿no? Que me pareció muy, muy llamativo. Pero si vos sos linda, ¿por qué te querés morir? ¿No? Como si la belleza resolviera todo. Y como que los lindos no se tienen que sentir mal, porque sos lindo no te podés sentir mal. Entonces, en ese sentido está bueno validar. ¿Te sentís mal? Bueno, ¿querés contarme? Bien, podemos hablar. ¿No querés hablar? Perfecto. ¿Te molesta que te acompañe? Aunque sea desde el silencio o a través de un mate. Pero estoy presente. Esa presencia de un otro va acompañando y acompasando ese sentir. Crear ambientes saludables tiene que ver con ese otro que está acompañándome y donde yo encuentro esta posibilidad simple, sencilla, franca y sincera de poder decir, puedo sentirme libre de manifestarme, de manifestar lo que me pasa, lo que siento, lo que estoy viviendo o cómo tal vez interpreto las cosas. Y en esa escucha y en ese decir puedo encontrar que tal vez estoy interpretando mal o no me di cuenta que por ahí quizás lo podía interpretar de otra manera. Entonces, a partir de ahí, ese compartir, esa experiencia única que tiene el ser humano de compartir cómo me siento, hace que camine de una manera diferente, hace que no camine solo. Y otra de las cosas es, en los entornos, no confundir pensamiento con sentimiento o emoción. Porque muchas veces, ¿cómo te sentís bien? Eso es lo que yo pienso, que me siento. Y quizás me siento bien porque el agresor mío falleció, ¿no? Entonces todo el mundo pensaría, se siente bien por algo positivo. Y quizás se siente bien por algo que pasó negativo también. Entonces, dejar que se expresan las emociones, dejar que se expresan los sentimientos. Y cuando alguien diga, me siento bien, bueno, pero ¿cómo te sentís realmente? O sea, ¿qué sentís de adentro? O cómo se transfiere al cuerpo eso que sentís. No confundir pensamientos con sentimientos y emociones. Buenísimo. Y nos quedan 2 minutos del programa y los quiero aprovechar ya para cerrar el programa. Primero, ¿cuáles son las líneas a las que hay que acudir? Bueno, acá en Ciudad Autónoma tenés el 135, que está funcionando muy bien, entonces eso es importante tener en cuenta. 135, se conectan directamente, va a haber una atención telefónica. Bien. Esa atención telefónica te va a guiar para tomar contacto con distintas posibilidades, recursos, elementos, te va a ayudar a poder escucharte, te va a preguntar cosas de cómo te sentís. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. A veces poder hablar con un otro, aunque sea por una línea telefónica. Bien. Y después acudir a cualquier guardia hospitalaria o centro de salud cercano, o si no al médico de cabecera, también expresarle que uno tiene este tipo de pensamientos o está preocupado por algo que no está pudiendo resolver. Y que el médico pueda también evaluar para la derivación. No necesariamente tenemos que buscar algo extra que no tenemos cotidianamente, el médico de cabecera, el gerontólogo, el cardiólogo. Bien, para que no se me termine el programa. En redes, digan sus redes para cualquier consulta que le quieran hacer. Instagram, @Ernesto Rubén Páez, se conectan directamente conmigo y no hay ningún inconveniente, vamos a poder acompañar, acudir y cualquier duda que tengan podemos evacuarla. La mía es Malvarez Juy, pues soy jujeño, y si no, nos encuentran en Suicidología Argentina. Suicidología Argentina, perfecto. Y por último y rápidamente, en un minuto, díganme una serie de tips para aquel que tiene que hacer, aquel que detecta, se ve en una situación como esa, se ve afectado con una tendencia, con unas ganas de esto, digamos, y el otro es para aquel que detecta en una persona conductas que puedan llevarla a eso. Bueno, vamos al primero. Si yo me estoy detectando que algo me está sucediendo, lo primero que me va a dar mi cabeza es me aíslo, me quedo quieto, me encierro, no hablo, no me muevo, me quedo ahí. Bueno, sugerencia. No te quedes encerrado, no te quedes solo, no te quedes quieto. Salí a caminar, yo recomiendo de 30 a 40 minutos 3 veces por semana si es necesario, como para poder tener una guía rápida. Trata de salir al aire libre, toma un poco de sol, revitalizate desde ese contacto, como te decía hace un instante. Encontrá en las cosas pequeñas la posibilidad de conectarte con la vida de la naturaleza, con la vida del día, la lluvia y el sol, lo que tengas presente en ese momento.
cualquier persona que tenga pensamientos que parecen muy negativos, que lo comparta con otro, que tiene confianza, que se lo diga y que el otro también lo va a poder acompañar. Por más que parezcan horribles esos pensamientos, que los comparta. Y después que trate de buscar ayuda. Y la persona que se da cuenta que el otro está teniendo estos pensamientos o esta forma de pensar no tan saludables, poder acompañarlo. No desde ponerse como ejemplo ni de juzgarlo, solo acompañarlo, escucharlo y tratar que consiga un profesional de salud mental que lo pueda seguir trabajando. Perfecto. ¿No querés ir a un psicólogo? Un cura, un pastor, Bien. alguien que te pueda dar confianza para poder hablar y explayarte. Entonces, lo más importante es poder poner en palabras lo que te está sucediendo. Si Genial. estás en la escuela, un profesor, el equipo de orientación escolar o el gabinete, o la persona que más confianza tengas. Quizás es el kiosquero o quizás es el personal de maestranza. También, expresarle lo que sentiste, van a saber ayudar. Clarísimo, clarísimo. Creo que con esto ya vamos cerrando, se nos terminó el tiempo, como decimos habitualmente. Yo les agradezco haber estado, la verdad que lo disfruté mucho. No sé ustedes, pero me parece que también. También mucho, un lujo, un placer. Me llevo esto de compartir, como resumen en palabras, y qué me voy a regalar hoy. Ir conectándonos con todo lo positivo a medida que vamos transitando la vida. Gracias. Genial. Sí, transparentar sentimientos, ¿no? Básicamente para todos, los buenos, los malos y lo del regalo es sensacional. Sí. Digamos, regalate algo Sí, todos sí, los días sí, y sí. todo va a andar mejor. Bien, y yo me Y llevo... gracias. Gracias por estar y gracias por brindarnos todo el conocimiento que trajeron al programa. No les pregunto si se sintieron cómodos, porque se los vio cómodos, se los vio cómodos y en su hábitat. Así que no más que agradecerles a ustedes, agradecerle a la radio, a Fentos, agradecerle a la operadora, a Ezequiel Amarillo, como hacemos siempre, a todo el equipo del programa de Ventana Pública. Y me quedo con el tema de la compañía. Yo como resalto este tema de la compañía, el acompañar a alguien, el escucharlo y me quedo con esa parte. Gracias por todo. A la gente le decimos que estamos a los escuchas, le decimos que la semana que viene vamos a estar con otro tema interesante. Después en las redes les diremos cuál es el tema. Nos vemos el miércoles que viene. Como siempre, un gusto haber estado acá. Nos encontramos. Chau.